El 29 de marzo de 1979, hace 34 años, la dictadura militar expidió y entró en vigencia la Ley de Defensa Profesional del Artista, que estableció cuotas en radio y televisión para los artistas nacionales que ahora se anuncian como una novedad absoluta en la Ley de Comunicación, así como cuotas de participación escénica y en honorarios de espectáculos públicos donde actúen artistas extranjeros, y en anuncios publicitarios para cine, radio y televisión. Todo eso ya existe desde hace 34 años. Es nuestro invitado Gustavo Pacheco, compositor, guitarrista y productor, expresidente de SAICE, Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días al público. A ver, en vez de esperar 4 años por la Ley de Comunicación, que es lo que ha demorado esta ley, por las razones que todos conocemos, ¿por qué no se hizo antes una reforma a la Ley de Defensa Profesional del Artista? ¿O es que nunca la han pedido? Porque ha tenido 6 años el gobierno para hacerlo. Bueno, pasa lo mismo que en muchos organismos, creo yo. Así como la Ley de Comunicación, ¿por qué no se hizo antes de que el presidente la promulgue? ¿Por qué no se juntaron los medios para ver una mayor viabilidad a esto? Igual, los artistas, una desunión, la falta de previsión futura y aquí se conjugaron dos cosas en la Ley de Medios, de que no se hizo nada en cuanto a algunos periodistas, algunos medios, e igual en los artistas. Por eso el presidente, en esta Ley de Medios, de un penal mete 2 goles, porque le da la ley de defensa al artista, al autor y compositor, y mete el otro gol, la ley que protege a las personas que son agredidas, que son injuriadas. Bueno, pero esa protección existe ya según el Código Penal, según el Código Civil, o sea, eso existe hace 60 años. Ahí lo que pasa también es que cómo funciona la justicia. Pero el asunto de la cuestión de los artistas es interesante, porque se han presentado unas cadenas de televisión donde se denuncia con gran alborozo, y yo los felicito a los artistas que festejen. Pero si uno lee esta ley que tiene 34 años, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué están festejando? Porque veamos puntualmente, en lo que concierne, por ejemplo, a radio. El artículo 103 de la Ley de Comunicación dispone que las radios que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales. En cambio, el artículo 28 de la Ley de los Artistas, que ya estaba vigente, establece que todas las radios, no solo las que emitan programas musicales, deben difundir un 30% de música popular ecuatoriana. Fíjese que son dos cosas diferentes. Y que el 10% debe ser actuaciones en vivo en las estaciones de radiodifusión. O sea, esta última parte tiene 34 años de vigencia. Entonces, ahora yo me pregunto, entonces, ¿qué festejan o es que no han leído ninguna de las dos leyes? Bueno, efectivamente, yo todavía tengo una duda. Si bien es cierto que la ley ya está publicada, ahora hay que ver si es que se va a cumplir. Por ejemplo, el artista, el autor y el compositor, el intérprete y ejecutante, ¿de qué sacamos que las canciones se pasen en las radios? Si todavía va a continuar la piratería, si el trabajo no hay, no nos va a servir de nada. Y si no se cumple, ¿cuál es la sanción para los medios? Porque habla ahí aproximadamente de un salario, de 4 salarios, qué sé yo. Hay que ver el reglamento. Además también hay los celulares. El problema es que ahora la radio hay los medios alternativos. O sea, la gente no oye todo por radio. Entonces también eso es otra cosa. Entonces esto es como una burbuja, una ilusión. Así, hay que esperar el reglamento, tengo entendido yo, para ver cómo se produce. Por ejemplo, si combatimos a la piratería y si se le da el trabajo al artista, al autor, al compositor, intérprete, ejecutante, ¿cómo se lo hace? Yo creo que una de las medidas puede ser de que el gobierno se establezca de que todo el dinero del pueblo es para el pueblo. ¿Cómo? La fiesta de los municipios debe ser para artistas nacionales solamente, porque en tal pero justamente aquí es interesante, la ley que está en vigencia hace 34 años dice que incluso sobre los espectáculos donde ven artistas extranjeros, la mitad de los honorarios, dice el artículo 13 de esa ley, debe ser para los nacionales. Pero cuando viene Justin Bieber, obviamente tienen que aceptar lo que les pague el promotor, pues. O sea, ¿y qué ha hecho la revolución para que les paguen lo mismo que a Justin Bieber? Bueno, o a Juan Luis Guerra. Bueno, es que el 50%, digamos, no es lo mismo. Si vamos a hacer un consenso con los artistas y entendemos de que siempre se escapa alguna cosita, es imposible que a Justin Bieber, que usted lo ha nombrado, se obliga al empresario a contratar uno nacional y que se le pague el 50%. No, es el 60%. Dice, cuando es un espectáculo público, cuando hay una gran estrella internacional, el 60% tienen que ser artistas nacionales. Y luego, de los honorarios,
A los nacionales les corresponde el 50% de lo que gane el extranjero. Si él gana $1 millón, aquí les tienen que dar 500.000. Sí. Hay cosas medias que se pueden hablar, que se pueden discutir. Pero eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, pues, o sea, no a los artistas, no a los periodistas. O sea, según la ley que está en vigencia hace 34 años, el Ministerio de Recursos Laborales es el que tiene que cumplir eso. Pero entiendo que se va a reglamentar esta ley, porque así como está... Porque la ley nueva no dice nada sobre eso. Yo le estoy hablando de la ley que ya está en vigencia hace 34 años, y este gobierno que tiene 6 años en el poder no ha hecho nada para que se cumpla. Así es, bueno, alguna vez empezamos en Venezuela, la ley se promulgó en el año 74 y recién en el año 86 vino a formarse. Pero mire, aparte de esto, le digo una cosita, el señor Julio Jaramillo, los grandes artistas que hay aquí, nunca necesitamos una ley uno por uno. El que es bueno y se acabó. En España no hay ley uno por uno y producen los mejores cantantes del mundo. ¿Ya? Eso quiere decir de que también tengamos en cuenta estas cosas. Claro, porque el público es el que... Si mañana dicen, por ejemplo, el 100% es música de tal o cual parte, pero si la gente no le da la gana, no oye, pues en las radios, aunque diga una ley. Por eso es que es importante otro asunto, es identificar esto de la música popular ecuatoriana. Porque se dice que lo que se trata es de hacer eso, y a todos nos gusta la música popular ecuatoriana y también nos gusta toda clase de música. Por eso la ley de los artistas se refiere a la música popular ecuatoriana. Y hay que ver entonces la diferencia con qué es música compuesta, producida o ejecutada en Ecuador, ¿verdad? Entonces, la ley de comunicación y en la premiación de SAICE, por ejemplo, el año pasado, las categorías que había no eran de música popular ecuatoriana, así que no, que fueron tradicional, tropical popular, rogola, urbano, pop romántico, folclórico, protesta y rock. Entonces yo digo, ¿y dónde está la música popular ecuatoriana si los propios artistas tienen otros géneros? Incluso es normal, los artistas más populares tocan la tecnocumbia, tocan otros ritmos, entonces ¿qué es lo que se está protegiendo en definitiva? Es que mire, don Alfredo, eso va a seguir sucediendo mientras se utilice la sociedad de autores como un medio de hacerse promoción de propaganda. La sociedad de autores son un organismo netamente técnico. Lo que se recauda se reparte, no con fines para figurar. Hay artistas que cantan música ecuatoriana, o la música ecuatoriana, y hay artistas que tocan diferentes clases de música. Entonces hay que separar las dos cosas. Claro, y son ecuatorianos y ejecutan muy bien esa clase de música, y son muy populares. Pero es que se lo hacen con fines de publicidad, de promoción, y yo estoy trabajando, entonces ese es el asunto. En la época nuestra estaba el doctor Brito, nosotros invitamos a Aspar Borges, Martín Marisco Rena, Sebastián Chute, toda esta gente de la propiedad intelectual. Se refiere, en efecto, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí estábamos un grupo conformado César Augusto, Frecia Saavedra, Maruja Mendoza, y con el doctor Eduardo Brito Mieles, que en paz descanse, se hizo una lucha, pero... A veces claro, pero son épocas que hay. Entonces ahora tenemos esta nueva ley, que es la ley de comunicación, y para concluir veamos lo de la publicidad. El artículo 32 de la ley de los artistas en vigencia desde hace 74 años dispone que por lo menos el 75% de los anuncios comerciales publicitarios, fíjese, 75 dice, para cine, radio y televisión deberán producirse en el país utilizando artistas profesionales ecuatorianos. Y el artículo 98 de esta ley, que se va a publicar mañana o pasado, dice que la publicidad que se difunde en territorio ecuatoriano a través de los medios deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados en el Ecuador y cuya nómina para su realización y producción la constituye un 80% de personas ecuatorianas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, la ley que está en vigencia, la de los artistas, protegía a los artistas, pero la ley actual es a los accionistas de las empresas de publicidad que sean ecuatorianos. Entonces yo no me pregunto, ¿qué festejan los artistas? Bueno, lo que pasa es que eso se está protegiendo al creador. Por ejemplo, a los creadores de comerciales, de jingle, de propaganda, que verdaderamente se juntan en una mesa y traen al extranjero para hacer toda esa propaganda. En esa parte sí sobra aquí en el país gente para hacer promoción, propaganda, producir todo este tipo de cosas de publicidad. Claro, y en la práctica es a ellos lo que se lo juzga. En todo caso, Gustavo Pacheco, le agradecemos su participación en Contacto Directo, pues y queda claro que realmente no era necesario incluir en la ley de comunicación todas estas legítimas aspiraciones de los artistas, que incluso ya están reconocidas en la ley de protección del artista y que debe ser reformada o mejorada. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi.